Seguidores de Noticias Colombia, este jueves y viernes el pueblo católico rinde homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso camina, peregrina hacia Cartago para rendir homenaje a ese personaje conocido como la Negrita, un personaje que está en el corazón de Costa Rica, es nuestra patrona y por eso es importante conocer la historia, cuándo nació, desde cuándo está en nuestro corazón, por qué, cómo se produjo ese importante hallazgo que marca la vida católica, marca la vida de la religión en Costa Rica y por eso vamos a irnos a la historia. Nos va a colaborar en esta misión don Osval Quiroz González. Él es historiador de la UNED, es especialista en temas de la historia de las religiones y por eso le agradecemos estos minutos con Noticias Colombia. Don Osval, bienvenido. Y bueno, ¿cómo podemos echar hacia atrás? Porque hay varias fechas importantes. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto gracias a todos los oyentes de Noticias Colombia que están en esta transmisión especial. Importante siempre es rescatar la tradición religiosa del hallazgo de la Virgen de los Ángeles como un punto de inflexión dentro de lo que es la cultura y la historia propiamente de Costa Rica. Es muy importante hacer una serie de reflexiones o aclarar unos cuantos conceptos para todos nuestros oyentes, especialmente para hacer una distinción entre lo que es una aparición y lo que es el hallazgo propiamente de la Virgen. Para nuestro caso, en el que estamos celebrando primero y 2 de agosto, es propiamente un concepto que es de el hallazgo de la Virgen. Es decir, se aparece a una mulata cuyo nombre se le adjudica Juana Pereira, aproximadamente en la primera mitad del siglo XVII, en 1635 aproximadamente, y tiene una serie de distinciones porque no es propiamente una aparición. La diferencia entre el concepto de hallazgo y aparición es que la aparición es como una cuestión más allá, como más sobrenatural, donde este ser divino, puede ser un santo, puede ser la Virgen o la misma aparición de Jesucristo, da un mensaje específico a una persona, tiene una idea, un mensaje a transmitir en lo particular. En el caso de la Virgen, pues, de la Negrita de Los Ángeles, es un hallazgo. Juana Pereira la encuentra, se traslada de un lugar, después cuenta lo que es el mito, ¿verdad?, de que un día ella fue a buscar a esta pequeña muñequita de piedra negra, ¿verdad?, no la encontró, se la volvió a encontrar en el mismo lugar de donde fue el primer hallazgo, ocurrió 2 o 3 veces más. Y entonces esta muchacha, Juana Pereira, pues consulta al padre de la localidad para ver qué era lo que resultaba, y entonces empieza a establecerse pues qué es la intención de la Virgen, de una advocación de la Virgen María, en este caso la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, que quiera estar en ese lugar en específico, donde posteriormente se va a construir una pequeña ermita. En la historia del hallazgo y posterior tradición que cada año cumple el pueblo católico, hay varias fechas importantes. Una es 1897. Algunos comentan que desde allí es cuando se inicia esta tradición. ¿Por qué esa fecha de 1997 es importante? Bueno, se establece en 1897 como la primera llegada masiva de costarricenses fuera de Cartago hacia la provincia de San José, Alajuela y Heredia, para más que todo observar lo que fue la pasada de la Virgen, que era del templo oficial en Los Ángeles de Cartago, hacia lo que hoy es la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en la misma ciudad de Cartago. Cuentan que hubo una llegada multitudinaria de aproximadamente de unos 10.000 a 15.000 personas en esa ocasión, que es bastante, tomando en cuenta que es a finales del siglo XIX, y es así cuando puede establecerse como una llegada pues multitudinaria de personas del Valle Central, no solo de Cartago, hacia la vieja metrópoli. Sin embargo, la tradición propiamente de hacer una romería o una peregrinación en Cartago data de mucho tiempo atrás. Propiamente cuando hablamos de la celebración o la romería hacia la Virgen de Ujarrás, que es una zona un poquito más alejada de Cartago. Entonces ahí estaría el origen de esta tradición, para empezar un poco más atrás y a la Virgen de Ujarrás. Exactamente. Cuando hablamos de lo que es la Virgen de Ujarrás, hay una historia bastante curiosa que ya llega al aspecto sobrenatural,
que se adjudica que la Virgen de Ujarrás logró ahuyentar a una invasión de piratas ingleses encabezados por el famoso pirata Morgan en 1666. Por lo tanto, como promesa del pueblo de Cartago, estableció hacer una romería desde Cartago hacia Ujarrás en agradecimiento a esta aparición, a esta advocación de la Virgen por salvar a Costa Rica, en este caso de una invasión de extranjeros. Sin embargo, esto no es exclusivo de Costa Rica, y eso es un punto muy importante para entender dentro del fenómeno del estudio de las religiones. ¿Y por qué 2 de agosto, don Osval? Muy interesante, el 2 de agosto es porque esta fecha obedece más que todo a una celebración franciscana, propiamente a lo que es el perdón de Asís, o mejor dicho, la indulgencia de Porciúncula, que es que se atribuye a la entrega de fe que da San Francisco o Francisco de Asís, que se entrega propiamente a la muerte, en ese sentido, y en el siglo XIII, el Papa Honorio III establece el 2 de agosto del año 1216 como la celebración de la Santa María de los Ángeles, porque San Francisco pide la intervención, la indulgencia de Santa María de los Ángeles, de Porciúncula, para ser perdonado por sus pecados. Entonces el Papa establece el 2 de agosto como esta fecha importante, es decir, todas las localidades o todos los pueblos que tengan como nombre Los Ángeles tienen esta celebración específica 1 y 2 de agosto. Por tanto, esta misma celebración se establece ya en el siglo XX, gracias a Monseñor Sanabria, que establece la fecha propiamente 2 de agosto como año oficial o fecha oficial de la peregrinación hacia Cartago en honor a la Virgen de los Ángeles. En Noticias Colombia estamos recordando la historia de la peregrinación rumbo a Cartago, rumbo a la Negrita, Nuestra Señora de los Ángeles, y para eso estamos conversando con don Osval Quirós González. Él es historiador e investigador en esos temas de las religiones. Ahora, varias cosas que llaman la atención, don Osval, señor historiador. Al ser una celebración que nació por una campesina del lugar, que además con rasgos indígenas, ¿no? Elemento interesante que llaman ustedes, entiendo, sincretismo, porque era una celebración que mezcló muy bien lo que era la herencia española más lo que ya teníamos de indígenas. ¿Habrá sido eso un elemento para que le hiciera, por así decirlo, más exitosa, más poderosa para poder ir penetrando en la piel de los costarricenses? El concepto de sincretismo es un concepto que no queda exclusivo, no es tampoco exclusivo de Costa Rica, ¿verdad? Sino que es algo que se manifiesta en toda América Latina. Es un concepto muy interesante porque, como vos lo mencionás, se hace una combinación de elementos étnicos propiamente de lo que son las poblaciones del grupo dominador y el grupo dominado. En el caso de Costa Rica es el grupo de criollos o españoles propiamente, y los grupos de indígenas, pardos y mulatos, que están en las cercanías de lo que es el centro de Cartago en aquel entonces, en el siglo XVI. El concepto de sincretismo pues hace una mezcla, un concepto en el que se le atribuyen características físicas o fenotípicas a las advocaciones religiosas para crear, como por así decirlo, un vínculo o un sentimiento de mayor unidad o de menos rechazo de los indígenas o de los grupos, por así considerados minoritarios de ese entonces, y así por tanto generar mayor empatía para ello. Porque la Virgen de Ujarrás, como lo mencionamos hace un momento, esta virgen tenía unas características, pero propiamente de una virgen española, es decir, blanca, de pelo negro, o sea, con características europeas. Pero la Virgen de los Ángeles tiene representaciones propiamente de una indígena, una mulata, pequeñita, con la carita redondeada, bajita. Es como una negrita. Exactamente, una representación, una negrita. Entonces, este concepto sí es muy interesante porque se unen las características propiamente de la religión del grupo dominador, en este caso la religión católica romana,
y los elementos étnicos y fenotípicos del grupo dominado, en este caso pues en Costa Rica. No es la única excepción, tenemos el caso famosísimo en toda América Latina y en el mundo, que es lo de la Virgen de Guadalupe en México, ¿verdad? Que se le aparece al indígena, justamente a un indígena, Juan Diego, ¿verdad? En el año 1531. Esto nos da un punto muy interesante para entender que estos fenómenos no solamente ocurren en Costa Rica. A Juana Pereira, ¿verdad? El personaje que se le atribuye el hallazgo, pues tenía características pues indígenas, según la leyenda, según la historia, y ocurre algo semejante o parecido con el caso del indígena Juan Diego en México, ¿verdad? La Virgen no se le aparece a un español, no se le aparece a un blanco, se le aparece a Juan Diego, un indígena. Aquí en Costa Rica es el caso igual, no se le aparece a una española, a una mujer blanca de ojos claros, sino a una supuesta mulata o una indígena de la zona cercana al centro de Cartago. Don Osval, se habla de que proporcionalmente por la cantidad de gente que se menciona o se estima que viene al país, algunos hablan de 2 millones, otros de 1 millón, en fin, eso es imposible de cuantificar, pero que se habla que proporcionalmente la peregrinación es una de las más grandes que hay en el mundo respecto al país. Estamos hablando de un país relativamente pequeño como Costa Rica, 4 millones y pico de habitantes, pero que proporcionalmente es muchísima gente la que hace la peregrinación rumbo a Cartago. Correcto, digamos, como usted lo menciona también, la cuantificación es un poco difícil de establecer. Sin embargo, algunos datos pueden establecer que casi 1 millón de personas podrían estar llegando a Cartago en estos días. Incluso algunas personas aprovecharon los días feriados del transcurso de la semana pasada y para poder peregrinar hasta la ciudad de Cartago. Y pues es un dato muy interesante, puesto que ubica a la peregrinación de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles como uno de las 4 peregrinaciones más importantes a nivel latinoamericano. ¿Qué realce adicional, don Osval, dio la declaratoria por parte del Papa Juan Pablo II como patrona de Costa Rica? Y un poquito si podemos recordar ese capítulo, pero me pregunto si eso le añadió todavía más fuerza, todavía más convicción al pueblo católico y también más fama o más prestigio dentro de la Grey Católica, esa declaratoria de patrona de Costa Rica por parte de Juan Pablo II. Bien, esto es un punto muy interesante cuando Juan Pablo II o Karol Wojtyla, su nombre de pila, establece este edicto. Fue muy importante no solo porque fomenta lo que ya se conoce de dentro de lo que es el fenómeno religioso y la importancia del fenómeno religioso dentro de la sociedad, que es que el elemento religioso promueve no solo la identidad local o regional. En este caso, pues se incentiva aún más lo que es la identidad pues nacional. En el caso de Costa Rica, puesto que todos los costarricenses se sienten identificados de una u otra forma con esta peregrinación, independientemente de su fe. Es un punto muy importante en estos sentidos, es decir, fomenta o incentiva lo que es el aspecto de la identidad local y por supuesto nacional. Es un punto muy interesante. Don Osval, indiscutiblemente da la impresión de que cada año, o por lo menos a uno le da la impresión de que más gente se incorpora, o por lo menos incluso vamos asumiendo el porqué de esta tradición, de esta romería. ¿Es así? ¿Ustedes lo sienten así desde la perspectiva de la historia, de que es importante conocer por qué se produjo, cuándo se produjo y qué significado va teniendo, más allá incluso de una religión específicamente católica, sino como una tradición de familia, una tradición de pedirle pues a la negrita que nos haga o nos permite estar un poquito mejor como país? Esto es una pregunta muy interesante, puesto que sabemos que las diferencias porcentuales en cuanto a personas que se autodenominan católicas en Costa Rica han variado muchísimo en los últimos años, ¿no? Tenemos un porcentaje cada vez menor de personas que se autodenominan católicos, pero desde lo que es el análisis de la historia en su conjunto, tenemos que entender
los fenómenos sociales que hay detrás de ello y las razones que hay detrás de esto. No es solamente un punto para ir a caminar solamente movidos por la fe. Lo interesante de este ejercicio que estamos haciendo en esta charla que tenemos es entender las fundamentaciones de por qué creemos en algo, ¿no? Cuando las personas que están en este momento caminando hacia Cartago, nos están escuchando, tal vez sabrán que si vamos hacia Cartago es por una cuestión específica o una petición, pero eso también nos ayuda en cierto sentido porque la religión también fomenta en algún momento un deseo de paz social o una cohesión social cuando hay momentos de turbulencia. Viene el caso, por supuesto, de que para 1935, un año antes, se estaba dando la importantísima huelga bananera en el Atlántico, ¿verdad? En Costa Rica. Había mucha tensión social en ese momento y al año siguiente Monseñor Sanabria pues establece o oficializa propiamente el 2 de agosto de 1935, en el tricentenario del hallazgo, como fecha oficial para la peregrinación a Cartago y también para evitar o por así decirlo, lograr una paz social que se necesitaba en ese momento debido a las tensiones sociales de la huelga bananera del 34. ¿Qué se sabe, don Osval, del personaje Juana Pereira? ¿Quién era? Evidentemente, pues era una campesina del lugar, con rasgos indígenas, pero ¿qué se sabe, inclusive posterior, con los años de este personaje tan importante, tan crucial para la tradición de Nuestra Señora de los Ángeles? El nombre propiamente de Juana Pereira es un nombre generalizado. Propiamente, y esto no resta valor a las personas que están haciendo la romería y que sienten muy dentro de sí esta tradición. Juana Pereira, es muy difícil realmente constatar la existencia de ella por registros de nacimiento, etcétera. Lo que hace o lo que se le establece el nombre propiamente no fue sino hasta 1935 propiamente, cuando justamente Monseñor Sanabria analiza los archivos de la curia y también analizando los registros de nacimiento de la época de Cartago, del siglo XVII, se percata de que el nombre más común entre las mujeres es Juana y el apellido más común es Pereira. Entonces se establece que se le aparece propiamente a una Juana Pereira, que debido a las composiciones étnicas del entonces se dice que es una indígena, pero no es un personaje que podamos constatar su existencia tal cual, sino es un nombre genérico que hace Monseñor Sanabria para darle como un mayor sentido. Don Osval, varias cositas importantes. La Puebla de los Pardos, entiendo que es allí propiamente donde se dice que fue el hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Esto es una cuestión que también tenemos que ayudar a las personas a que comprendan, a darles unos datos más informados sobre lo que es la fe propiamente de la peregrinación hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago. El pueblo propiamente hablando, si la Puebla de los Pardos no existía para el año 1635 como establece la tradición, porque se dice que Juana Pereira, que vivía en la Puebla de los Pardos en 1635, halla la imagen. Efectivamente, eso no es cierto. De hecho, el nombre tal cual, el nombre que recibía la localidad donde fue encontrada la imagen de la Virgencita, se llamaba La Gotera. En un punto de vista como genérico, no se llamaba La Puebla propiamente. No fue sino hasta entre 1651 y 1655, cuando durante la gobernación de Juan Fernández de Salinas y Cerda, intentan dar, o establecer u oficializar un primer pueblo de los Pardos en esa localidad, cercano a donde fue encontrada la Virgen. Es decir, más o menos hay unos 20 años de distancia entre lo que nos dice la tradición y lo que nos dice realmente la historia de que se establece una primera Puebla de los Pardos, pero eso fue hasta 1655, es decir, 20 años después de lo que establece la oficialidad de la tradición. Don Osval, uno de los ritos más bonitos, más lindos que se dan en las horas previas, propiamente al 2 de agosto, es el rito de la vestición. Esa es una forma en la que el pueblo católico
también rinde homenaje con vestiditos, ojalá lo más lindos posibles, porque es un momento de gala, no es un momento de emoción. Explíquenos un poquito cuándo nació ese rito de la vestición. Esto nace básicamente cuando se oficializa la construcción final de la basílica hasta la década de 1930. Hay que entender que dentro de lo que es el edificio tal cual, que es un estilo arquitectónico riquísimo, que ahorita podríamos hablar un poco al respecto, después de 1930, cuando ya se culmina la construcción de la basílica, pues viene la tradición de establecer ahí había una pequeña congregación de religiosas, de monjas, que daban un pequeño vestidito, ¿verdad? Así como de un muñequito, literalmente, para dárselo a la Virgen de los Ángeles. Esta tradición fue cambiando para personas que ofrecían una petición a la Virgen, o que daban un agradecimiento por alguna intervención o por algún milagro, y resulta muy importante dentro de lo que es el colectivo psicológico, porque la familia o la persona a la cual se escoge ese vestido, es como un gran honor para ellos, ¿verdad? De que tu familia, tu esposa, a esa esposa tuya, se haya escogido para que el vestidito que vos diste sea la que vista realmente a la figura de la negrita. Es algo que genera mucha alegría propiamente, mucho sentido de fortalecimiento de la fe, porque es un gran honor para esas personas que se escoja ese vestido para ellos. Y la idea es que lo luzca con Con los todo. mayores de los honores el 2 de agosto. Con toda la pompa, efectivamente, y posteriormente, después se establece pues otro vestido, año con año se cambia esto, pues para darle esa posibilidad. Estamos hablando que es una tradición que congrega, podemos muy bien decir que son varios miles de pequeños vestiditos que tienen que escoger, saber cuál es el que va a darle este vestimenta a la Virgen durante un año completo. Hay una gente que escoge eso, y generalmente es a partir de personas que hacen una dedicatoria hacia la Virgen. Por ejemplo, recientemente se había visto una mujer que había sido curada de cáncer por la intervención de la Virgen, entonces se escogió poner ese vestido, de esta mujer que se curó del cáncer, en honor o en agradecimiento a la Virgen. Entonces, pues generó mucha algarabía, mucha alegría dentro de los corazones de las personas a los cuales se escoge esta prenda. Don Oswald, ya hoy son miles, imposible cuantificar, porque son muchísimos los casos, los testimonios de gente agradecida. Pero es posible precisar cuáles fueron o cuál fue, por así decirlo, el primer milagro, o la primera curación, la primera promesa cumplida que se le atribuye a la negrita. Es muy difícil cuantificar o establecer eso, puesto que para establecer propiamente un milagro tiene que haber una comisión que estudie eso propiamente en el Vaticano. A ver, es un estudio muy riguroso, que tiene que basarse en estudios científicos, en estudios teológicos, las razones que habían detrás de ello, para establecer si esto fue un milagro. No preciso de este dato en específico, pero sí te digo que Podría haberlo. efectivamente podría haberlo. De hecho, recientemente una costarricense, que fue curada de una enfermedad, permitió establecer la beatificación de Juan Pablo II por intervención ¿verdad? Y entonces establecer propiamente un milagro sí tiene que ver con un estudio muy riguroso que viene desde el propio Vaticano, para establecer si esto fue un milagro de esta persona, y se le atribuye a tal advocación. En el caso particular, pues a la advocación de la Virgen de los Ángeles de Cartago. A propósito de Vaticano, ¿cuándo es que Nuestra Señora de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica? Propiamente en la historia decimos que hay un punto muy interesante de corte, que tiene que ver con el contexto histórico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A finales del siglo XVIII ya tenemos a una España, a un imperio español muy debilitado frente a sus competidores europeos, principalmente la Gran Bretaña. Y entonces, dentro de estos contextos de debilitamiento del imperio, de este intento del imperio español por salvaguardar este enorme imperio en toda América Latina, en el caso particular de Costa Rica, desde 1782
Santiago Apóstol, que era el patrono propiamente, porque es el patrono de España también, deja de ser el patrono de Costa Rica para darle paso a la Virgen de Ujarrás, porque se le había atribuido a aquella intervención para liberarnos de la invasión de los ingleses. Pero a partir del año 1824, propiamente la Virgen es declarada patrona de Costa Rica en sustitución de la Virgen de Ujarrás. 1824. Exactamente, 1824 es cuando es declarada propiamente patrona del Estado de Costa Rica en sustitución a la Virgen de Ujarrás, que era pues la más importante de ese entonces y a la que más culto se le rendía o más peregrinación. Es por tanto, podemos entender que viene siendo sustituida por elementos no solo de corte político para diferenciar el español de lo que es el nuevo proceso de una vía independiente en Costa Rica, sino también para vincular más a las personas en un control político y social más importante en el centro de Cartago en ese momento. Muchísimas gracias a don Osval Quirós González. Hemos aprendido, voy de nuevo. Muchísimas gracias a don Osval Quirós González. Hemos aprendido muchísimo de nuestra historia, de por qué celebramos lo que celebramos, por qué caminamos hacia Cartago cada 1 y 2 de agosto para rendir homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de Costa Rica, la Negrita. Danilo Chávez, Noticias Colombia.